Bienvenidos a Biblia Estudio TV, un espacio de revelación, profundidad y discernimiento espiritual. Un canal dedicado a estudios bíblicos profundos con enfoque ontológico, teológico, espiritual y conocimiento interno. Este espacio es para quienes buscan discernimiento, verdad y despertar espiritual más allá de lo superficial. Conocimiento que despierta, verdad que transforma. Hoy continuamos con nuestra serie titulada Las llaves del reino, parte 3. Hoy continuamos con Génesis 2, 7, 9, pero no sin antes resumir Génesis 1, 28, 31. Si usted no ha visto las dos primeras partes, le exhorto a verla para que pueda entrar en el contexto en el que venimos hablando. En la segunda parte explicamos a Génesis 1:27, ya que estamos escudriñando la razón por la que Jesús le entrega a Pedro las llaves del reino. Es importante que la iglesia mire estos dos videos porque en ellos se revelan verdades que nadie nunca ha traído a nuestras congregaciones. Esas llaves que Jesús le devuelve a la humanidad, representada en Pedro, la roca, la fe, son las que estamos descubriendo cómo fueron perdidas por la humanidad. Y esas mismas llaves son las que nos están abriendo puertas que nadie nunca había intentado abrir. Vamos ahora al siguiente texto de Génesis, porque todavía no hemos terminado con Génesis. Voy a resumir Génesis 1, 28, 31. Como refuerzo de todo esto que hemos aprendido. En la mística judía, la bendición de Elohim no son palabras de buenos deseos, es la transferencia de potencia expansiva. Fructificar y multiplicar representa la capacidad de la conciencia para generar infinitas soluciones y frutos. No es solo procreación física, es la multiplicación de la influencia del reino en cada territorio o estado de conciencia. Es importante que entendamos que esta bendición de Elohim a la humanidad es de carácter personal. Sojuzgar y señorear es el mandato legal de las llaves. Sojuzgar, kibshua, implica poner orden en el caos. Significa que el diseño humano tiene la autoridad para domesticar cualquier sistema de pensamiento, animales o bestias, que intente rebelarse contra el orden divino en tu reino. Elohim entrega toda planta que da semilla para comer. El alimento del hombre no son las cosas terminadas, sino las semillas. Esto significa que el reino te da el potencial y el principio de las cosas para que sean hechas una realidad en tu vida. Comer la semilla significa que la humanidad se nutre de ideas eternas, logos, no de resultados temporales. Quien tiene las llaves entiende que su alimento es la revelación que genera nuevos frutos espirituales. El texto dice que a las bestias y aves también les fue dada la hierba verde para comer. Esas hierbas verdes representan alimentos que no producen frutos conforme a la voluntad divina. Por eso a estas bestias y aves se les da este alimento. En el diseño original no había depredación. Todos los sistemas de pensamiento animales estaban alimentados por la misma fuente de vida. Esto enseña que bajo la autoridad de las llaves del reino, los conflictos internos y externos cesan porque están bajo el orden divino. La iglesia desata un estado de paz, shalom, donde las energías que antes eran destructivas se alinean al servicio de la vida. Mientras que en los días anteriores Elohim decía que era bueno, al terminar el diseño del hombre con sus llaves y autoridad, dice que es bueno en gran manera, Tov Meod. El verso 31 cierra el ciclo de la creación ontológica, no material, del ser humano. Hablamos del hombre primordial, el patrón cósmico divino, la primera emanación de lo infinito, Ein Sof. En muchas corrientes, el Adán terrenal sería una sombra del Adán celestial. El ser humano sería una fractura o reflejo del hombre primordial.
En el pensamiento místico, entiéndase, el conocimiento profundo y experiencial con lo divino, Tov Meot, en gran manera o mucho, es un anagrama de Adam, hombre. Una interpretación muy famosa en la mística judía y cristiana antigua ve Adam como un acróstico de la humanidad total. A es igual a Adam, D es igual a David, AM es igual a Mesaya, es decir, Adam representa el origen, David representa el reino y el Mesías representa la restauración final. En algunas tradiciones esto se expresa como Adam contiene toda la historia redentiva. Esto significa que la creación solo alcanza su máximo nivel de perfección cuando el ser humano asume su lugar de gobierno. La iglesia, si no usa las llaves, la creación está incompleta. Con la iglesia operando, todo el sistema vuelve a ser bueno en gran manera. Este bloque de Génesis es el software de abundancia. Elohim no solo creó al Adam, la conciencia humana, punto 26, 27, sino que aquí, punto 28, 31, le entrega los recursos, el territorio o estado de conciencia y la aprobación final. Las llaves de Mateo 16 no son para sobrevivir, son para cumplir el mandato de Génesis 1:28. Se nos dieron para multiplicar la verdad, la palabra, para nutrirnos de la semilla de la palabra y para restaurar el Tov Meod o el bien supremo en cada área de nuestro interior y enseñar de igual manera a la sociedad que hoy se encuentra en un caos total. Quiero que vayan tomando nota de toda esta enseñanza porque nadie se la va a enseñar. Vamos ahora a entrar en Génesis 2, 7, 9. Ya vimos la creación de la conciencia humana y todos sus recursos. Esa creación ya aprendimos que no fue material, fue ontológica y espiritual. Esta creación de Génesis 1 es importante que la iglesia entienda porque lo que en ella revela esos 6 días de la creación está íntimamente relacionada con el día de reposo, el cual la iglesia debe guardarlo, no literalmente como lo hemos interpretado, sino espiritualmente. De este día de reposo vamos a hablar más adelante. Ahora entramos en la creación material. Busque su Biblia y ábrala en Génesis 2, 7, 9. En Génesis 2, 7 encontramos revelado el despertar del ser humano. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí hay 3 palabras hebreas que son la clave. La primera palabra es formó, vayitzer en hebreo. Esta palabra aparece con 2 yods o 2 tildes en el hebreo original. Las 2 yods simbolizan que el hombre fue creado con 2 conciencias o con 2 voluntades que deben integrarse o alinearse entre sí. Hablamos de la conciencia o la voluntad humana, la que se inclina hacia el ego, y la conciencia o la voluntad divina que se inclina hacia el bien o la verdad. Esta es la dualidad que habla la Escritura. Esta dualidad la encontramos en Gálatas 5, lucha entre el espíritu y la carne. Estos dos se encuentran en una lucha constante, oponiéndose entre sí para que la iglesia no haga lo que quiera. El yod o la tilde I es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, pero es considerada la semilla de todas las letras, el punto de luz del cual todo surge, la chispa divina, el origen de la conciencia, el símbolo del espíritu o del pensamiento divino. En la mística judía, el yod representa lo eterno, lo inmaterial, lo que no se puede ver, pero sostiene todo. Es literalmente el punto desde el cual Elohim crea. Por eso Jesús dice, ni una yod o ni una tilde pasará de la ley, porque la yod es el átomo espiritual de la palabra. Hablamos de 2 estados de conciencia dentro del hombre, el mundo material y el mundo espiritual. El hombre o la naturaleza humana es un puente entre ambos. La naturaleza humana es el instrumento usado para satisfacer ya sea la voluntad divina o la humana.
Entre ellas no hay medio, es decir, no hay espacio para una y para la otra. El espacio lo ocupa una de ellas. Esto lo vemos revelado en el embarazo de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Dos naciones luchan en tu vientre. Escrituralmente, las naciones simbolizan sistemas de pensamientos. Hablamos de dos soplos. El soplo que da vida física y el soplo que despierta la conciencia. Por eso Jesús sopla otra vez en Juan 20:22. Este soplo de Jesús a los discípulos es el segundo yod, el despertar de la conciencia espiritual. En nuestro contexto, los dos yods son dos llaves internas. Si las llaves del reino son estados de conciencia, entonces los dos yods representan la llave inferior, la conciencia humana, la mente, la psique, la identidad terrenal. Y la llave superior, la conciencia divina, la neshama, la chispa del espíritu, la identidad celestial. Lo que esto nos revela es que el ser humano fue creado con la capacidad de abrir el reino o cerrarlo. La pregunta es, ¿cuál de las dos llaves usted usa? ¿La que abre o la que cierra? Bueno, se supone que usted use las dos, la que abre el reino de los cielos y la que cierra el reino terrenal. Entonces, el ser humano fue creado con dos llaves internas desde Génesis 2:7. Jesús no inventa las llaves en Mateo 16. Jesús reactiva las llaves que ya estaban en Génesis. Es por esta razón que Jesús le dice a Pedro que le da las llaves del reino para que todo lo que atare en la tierra, en la mente terrenal, será atado en los cielos, la mente celestial, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Atar en la tierra y atar en los cielos significa la reconciliación entre la conciencia divina y la humana. Desatar en la tierra y desatar en los cielos significa la disolución de la dualidad en la conciencia humana. Jesús le dice a Pedro, quien representa la fe en la iglesia: yo te entrego el poder y la autoridad para reconciliar y disolver. Y ese mismo poder y autoridad el Padre nos la ha dado a nosotros, poniendo a Jesús como cabeza de la iglesia, la mente o el reino de Cristo en nosotros. Ningún pastor ni maestro enseña esta verdad en sus congregaciones. Yo exhorto a nuestros pastores y maestros a que rectifiquen sus enseñanzas. Y de igual manera, exhorto a cada creyente a asumir la responsabilidad de transformar su mente por medio de la renovación de sus pensamientos, según Romanos 12, 1 o 2. Ya el soplo de la vida fue dado en Génesis. Ahora Jesús tiene el soplo que despierta la conciencia. Tú decides si despiertas o sigues durmiendo el sueño de Adán. Ya te he instruido lo que debes hacer. Tú decides si escuchas o no escuchas. Por otro lado, los dos yods también simbolizan el árbol dual dentro del hombre. En Génesis 2:9 aparece un árbol, no dos como muchos han malinterpretado, aunque el texto lee el árbol de la vida y árbol del conocimiento del bien y del mal. Es un solo árbol, es como si dijera una moneda. Una moneda tiene dos lados, pero sigue siendo una moneda. Recordemos que dije los dos yods también simbolizan el árbol dual dentro del hombre. Hablamos de la dualidad en la mente del hombre. Los dos yods son el código interno de ese árbol. Un lado representa la unidad, el bien. El otro representa la separación, el mal. Ese es el conocimiento del bien y del mal. Por tanto, ese mal debe de ser reconciliado por el bien. Debe ser reconciliado, no destruido, porque es el mismo árbol. Pablo lo dice de la siguiente manera: vence el mal con el bien. Lo que se fragmenta es la conciencia humana, la inferior, no la divina. Cuando reconciliamos el mal con el bien, entonces nos alineamos con la voluntad divina.
El ser humano fue creado con ambos dentro. Las llaves del reino sirven para desatar la dualidad, es decir, echar fuera la ilusión que nos divide. Atar la unidad, es decir, reconciliar la conciencia superior con la inferior. Es reconciliar el principio femenino con el masculino o reconciliar Eva con Adán. Es abrir la conciencia superior y cerrar la conciencia fragmentada. Jesús usa atar exactamente en este sentido cuando dice: lo que ates en la tierra será atado en los cielos. No está hablando de magia, ni de demonios, ni de rituales. Está hablando de conciencia. En su contexto más profundo, como ya aprendimos, atar es igual a unir, reconciliar, integrar. Desatar es igual a liberar, disolver, soltar, deshacer la dualidad. Jesús está diciendo: si tú te reconcilias dentro de ti, el cielo se reconcilia contigo. Es decir, si tú desatas esa dualidad en ti, al desatarla, te reconcilias con el cielo, con la voluntad divina o con el Padre. La unidad interior activa la unidad espiritual. Ya no son dos, es una. Ahora bien, dentro del marco que estamos estudiando, los yods representan lo siguiente. 1. La chispa divina dentro del ser humano, el punto donde Elohim toca la conciencia. 2. La doble naturaleza del hombre, terrenal y celestial, psicológica y espiritual, dual y unificada. 3. Representa las dos llaves internas del reino. La llave inferior, alma o mente. La llave superior, espíritu o pensamiento. 4. Representan el potencial de despertar. El hombre fue creado con la capacidad de abrir, cerrar, atar, desatar, integrar, despertar. Estos principios lo encontramos en Jeremías. 5. Representan el puente entre Génesis y Jesús. El soplo de Génesis y el soplo de Juan 20 son el mismo acto: activar la chispa divina en la iglesia primeramente y al final en todos los seres humanos. Ahora bien, los dos yods te recuerdan que no estás roto, estás diseñado con dos niveles de conciencia. Tu lucha interna no es un error, es parte del diseño. Tienes una llave inferior, alma, y una llave superior, espíritu. Jesús vino a despertar la llave superior, el espíritu en el ser humano. El reino se abre desde adentro, no desde afuera. Los sabios dicen que esto revela dos niveles del ser humano: Yetzer HaTov, la inclinación hacia el bien, la unidad y la verdad; Yetzer HaRa, la inclinación hacia el ego, la separación o la dualidad. En nuestro contexto, el ser humano fue creado con dos dimensiones internas que necesitan integrarse. Las llaves del reino operan precisamente en este punto: atar lo que debe unirse, desatar lo que debe disolverse. Dice el texto que el hombre fue creado del polvo de la tierra, Afar Minha Adamá. Afar no es suciedad, es vanidad, es materia prima espiritual comprimida. Es por esta razón que Elohim revela que el hombre vive en la vanidad de su mente. Adán viene de Adamá, tierra, y de Dam, sangre, pero también de Adamé, semejanza. En otras palabras, el ser humano es tierra que contiene semejanza divina, es materia que contiene conciencia. Esto conecta con Mateo 16. La roca sobre la cual Jesús establecerá su iglesia es la conciencia despierta. El polvo es la conciencia dormida, una conciencia que vive en vanidad. Las llaves abren el paso de la conciencia dormida a la conciencia despierta. Pregunto: ¿en cuál de las conciencias vive usted? ¿En la dormida o en la despierta? Porque si usted no despierta, usted vive en la vanidad de su mente. Dice el texto que Elohim sopló, Vayipaj. Esta palabra es idéntica a Juan 20:22, cuando Jesús sopla sobre los discípulos el Espíritu Santo. En hebreo, el soplo es Neshama, la chispa divina.
En Génesis, Elohim despierta al ser humano soplando la chispa divina en él. En Juan, el Mesías despierta al discípulo soplando o activando la chispa divina en él. Es el mismo acto, la misma llave, el mismo despertar. El soplo es conciencia, identidad, vida interior, la capacidad de percibir lo invisible. Sopló aliento de vida, Neshamat Chaim. No dice que sopló espíritu de vida, dice que sopló aliento de vidas, plural. Los sabios enseñan que esto significa vida física, vida emocional, vida espiritual, vida consciente, vida eterna. Es decir, el ser humano fue creado multidimensional. Lo que esto significa es que las llaves del reino operan en todas esas dimensiones. Y fue la naturaleza humana un ser viviente, Huet Nefesh Yaya. Literalmente un alma o una mente que despierta. No es simplemente vivir, es despertar. Aquí está el puente con todo lo que hemos estudiado. En Génesis, la naturaleza humana despierta. En Mateo 16, la conciencia despierta. En Mateo 18, el alma se integra. En Juan 20, el espíritu despierta. Es el mismo proceso desde el principio. Y Génesis 2:8 dice: y Yahwach Elohim plantó un huerto en Edén y puso allí a la naturaleza humana. Edén significa un lugar de delicia, placer, armonía, pero en la lectura mística, Edén no es un lugar geográfico, es un estado de conciencia. El huerto es el alma, la mente, la interioridad, el espacio donde Yahvé se revela, el lugar donde las llaves abren y cierran. Por eso Jesús dice: el reino de Yahvé Elohim está dentro de vosotros. Edén es el reino interior. Eden es sinónimo de conciencia. Elohim es la conciencia de ser en nosotros. En Génesis 2:9, el árbol representa los dos estados de conciencia, los dos yods que hablamos anteriormente. Y Elohim hizo nacer todo árbol, y también el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí está el corazón del misterio. El árbol de la vida, Etz Haim, representa conciencia unificada, vida espiritual, conexión directa con el Creador, la llave que abre la vida interior. Ese árbol de la vida es el lado derecho o diestra. En la Cábala, este árbol es el mapa de la conciencia divina. El árbol del conocimiento del bien y del mal, Etz Hadaat, viene siendo el lado izquierdo o el opuesto, es el opositor en nosotros. Da'at es conocimiento dual, es de lo que siempre hablo, de la dualidad en el ser humano. El que reconoce la bondad por un lado, pero también reconoce la maldad por el otro lado. Este conocimiento dual en el ser humano representa separación, juicio, ego, fragmentación. En nuestro contexto, el árbol de la vida es la conciencia despierta. El árbol del conocimiento es la conciencia dividida. Las llaves del reino operan precisamente aquí. Desatar lo que te ata a la dualidad, atar lo que te une a la vida. Vamos a conectar todo esto con Mateo 16, Mateo 18 y Juan 20. Génesis 2 es el primer despertar. Los evangelios son el segundo despertar. Sí, Pablo revela en 1 Corintios que el primer ser humano fue hecho alma viviente y el postrer ser humano, el Mesías, espíritu vivificante. Entonces, en Génesis, Elohim sopla. En Juan, Jesús sopla. En Génesis, el ser humano despierta. En Mateo 16, la conciencia despierta. En Mateo 18, el alma se integra. En Juan 20, el espíritu se activa. Todo es un solo proceso: creación, caída, restauración, despertar, reino interior. Si usted no logra encarnar esta verdad, repítala hasta que la encarne. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esta verdad espiritualmente dentro del mismo marco? Génesis 2, 7, 9 nos enseña lo siguiente: tú y yo somos tierra que contenemos conciencia. Tú y yo somos materia que contenemos espíritu o pensamientos. Somos un huerto, mente interior, donde Yahvé Elohim habita. Tenemos un árbol de dos caras dentro, la vida y la dualidad.
Tenemos un soplo divino que puede despertar. Tenemos llaves internas que abren y cierran puertas de conciencia. Y Jesús vino a reactivar lo que Génesis inició. Con esto cerramos la tercera parte de nuestra serie, Las llaves del reino. No te pierdas el próximo, donde continuamos con Génesis 2, 15, 17. No puedes perderte ninguno de nuestros episodios, ya que en ellos se revelan verdades ocultas desde la fundación del mundo. Si algo escuchaste que te despertó, no te pierdas las partes siguientes. Vamos a continuar exactamente donde lo dejamos. Amada iglesia, esta palabra no solo es para enseñarte, es para despertarte. Si esta enseñanza tocó tu vida, compártela con otros que también necesitan ser tocados. Suscríbete, dale me gusta y únete a esta misión de llevar el mensaje de la redención y del reino a toda la humanidad, a los hijos de Israel. Este fue tu hermano Víctor Cáceres y si el Señor lo permite, nos vemos en el próximo episodio, donde continuamos profundizando en estas verdades ocultas. Y ahí, amados, la historia se vuelve aún más gloriosa. Para recibir estos estudios directos en tu celular, suscríbete a nuestro canal en WhatsApp Biblia Estudio TV y recibirás todos nuestros estudios sin tener que perder tu tiempo en las redes sociales. El Señor no quiere a su iglesia adicta a las redes sociales. Por eso he creado este canal en WhatsApp. Las redes sociales es un tipo de esclavitud, por eso se llaman redes sociales para esclavizar a la sociedad. Si no tienes WhatsApp, entonces suscríbete a este canal y de igual manera podrá disfrutar de ellos. En Biblia Estudio TV no enseñamos religión, enseñamos transformación, conocimiento que despierta, verdad que transforma. El Señor les bendiga rica y abundantemente.